Buen día. Gracias por asistir a otro de los webinarios de Logicbox. Soy el ingeniero José Cetina y el día de hoy les voy a mostrar qué es una compuerta lógica y cómo utilizarla en el diagrama escalera. Si bien ya hemos tenido esta presentación, lo vimos con una lógica utilizada en Arduino, pero también hay que ver cómo utilizar esta lógica en los PLCs. Los PLCs, como saben, algunos manejan, si no es la mayoría, en un diagrama en escalera, programación en escalera. Sabemos que sí hay PLCs que manejan a bloques, algunos manejan con código C, algunos otros tipos de lógica. Por ejemplo, también tenemos Controlino, que es como el de Arduino. Pero regresando a esa programación lógica, esa lógica de escalera, es cómo vamos a interpretar esta lógica de booleana en lo que es los PLCs. Bien, recordando que es una compuerta lógica, como ya vimos este tema, vamos a hacer así no es rápido, pues la compuerta lógica son los circuitos electrónicos que convierten, hacen ciertas operaciones, le dicen booleanas, porque viene, pues viene la palabra de la lógica de Boole, que es de unos y ceros. Entonces, aparte esa lógica hace su acción. Siempre tenemos una tabla de verdad, entonces tenemos que hacer que se cumpla esa tabla de verdad con nuestras compuertas lógicas. En este caso son con nuestro diagrama en escalera o nuestra línea con contacto normalmente abierto, contacto normalmente cerrados, bobinas normalmente abiertas, bobina normalmente cerrada. Entonces vamos a hacer que esa lógica booleana se cumpla con nuestro diagrama en escalera. Vamos iniciando nuestra primera compuerta, es la compuerta AND. La compuerta AND, como saben, es la que dice cuando se cumple esta y esta función. Cuando A y B se cumple, activa C, activa Q, en este caso, en este ejemplo. O visto de esta manera, si yo tengo aquí mi diagrama en escalera, puedo simbolizarla con dos interruptores en serie. Vamos a decir X0 va a ser mi entrada A, X1 mi entrada B y mi Q va a ser Y0. Vamos a hacer esta prueba, vamos a hacer nuestro simulador aquí en nuestro programa. Utilizo yo un simulador para el PLC FBS, se lo voy a mostrar, y también vamos viendo en el PLC para que veamos que la acción sí se cumple realmente. Ahorita pasamos a la parte, por la parte de diseño, les digo el programa, vamos siguiendo aquí la parte teórica. Entonces decimos que la parte de la I, solo cuando A y B se cumpla. Por ejemplo, 0 y 0. Aquí ponemos 0 y, por eso decimos y. 0 y 0, 0. 0 con 1, 0. 1 y 0, 0. Y 1 con 1, 1. Entonces, solo cuando A y B se activa, me va a encender mi salida. Si yo aquí lo tomo en una tabla de verdad, yo puedo colocar que aquí es cómo se cumplen mis funciones. Puedo colocar esa parte también en una tabla de verdad en el diagrama en escalera y voy a poner solo cuando quiero que sea 1. Voy a tomar los valores cuando se cumpla un 1. En este caso son cuando los dos estén encendidos. Entonces X0 y X1 y es 0. Entonces esta parte, como decía, dos interruptores en serie. Solo cuando los se cumpla me va a pasar aquí la energía para activar mi bobina. Para hacer estas pruebas vamos a utilizar un PLC FBS 24 MCT-A12. Luego este lado está el PLC. De hecho, ese es un T-Box. Este T-Box ya es un equipo. Bueno, ya es un maletín en el cual viene el PLC y vienen ciertos dispositivos como entradas, salidas, displays, motores, encoders, teclado matricial, etcétera. Esto nos va a servir para hacer la prueba de conectar los X0, X1, hacer aquí la prueba de las entradas. Por ejemplo, las hacer una vez y ver aquí lo que son mis salidas. Este software, este equipo, se programa con un software que es totalmente gratuito que se llama WinProLadder. Este software lo pueden descargar desde nuestra página web. Si desean el link, con todo gusto en nuestro chat en línea lo pueden solicitar para que le envíen el software. Trae un simulador también
porque si quieren hacer estas pruebas directamente, lo pueden hacer sin necesidad de que tengan el PLC. Si tienen el PLC, pues ya muchísimo mejor. Bien, voy a usar primero el simulador para que vean cómo se hace y después en el PLC. Para que sirvan, si van a usar el simulador, cómo hacer estas pruebas. Bien, lo primero voy aquí en File, voy a poner en New Project. Aquí voy a poner un nuevo proyecto. Vamos a poner lógica booleana. Y me pide un modelo. Importantísimo que el modelo, si van a hacer un simulador, sea el FBS. ¿Por qué? Porque por default viene el FBE y este no soporta simulación, mientras que el FBS sí. De hecho, tengo un PLC FBS 24MC. Pueden poner cualquier modelo, el número de entradas que requiere, pues está del 10 puntos, nomás requiere 2 entradas, una salida, pero sí les recomiendo importantísimo que sea FBS. Bien, le pongo OK. Ya me muestra aquí mi programación en escalera. Como habéis visto aquí en la presentación, voy a hacer 2 compuertas en serie. Por lo cual, pues aquí coloco, aquí son mis compuertas, aquí nomás es que mis compuertas, lo que son mis bobinas y lo que son mis interruptores. Voy a poner esos interruptores normalmente abiertos, desea X0, nomás le selecciono y le doy clic, X1 y mi bobina normal. Selecciono aquí bobina y pongo mi PC. Listo, ya tengo aquí mi configuración, ya tengo aquí mi programa. Entonces cuando X0 se energice, X1 también, y Y0 va a energizar. Damos cuenta que esto pues, son dos líneas de energía. Entonces la corriente va a pasar, el voltaje va a pasar de un punto hacia la bobina que se va a alimentar. O el motor, veámoslo como queremos querer ver. Entonces va a pasar la alimentación hasta aquí. ¿Cómo hacer que pase? Pues cerrando estos dos circuitos, X0 y X1. Bien, me voy aquí en PLC y tengo la opción de simular. La habilito y puedo por mi PLC lo pongo a correr con un PLC. En este momento ya mi PLC está funcionando. ¿Cómo habilito X0 y X1? Pues aquí con la flechita selecciono la entrada y con el botón derecho viene ON. Esa es una opción. Puedo entonces X0 y OFF. Esa es una opción para habilitar X0. La otra es que me voy a Status Page, ponga una nueva página con el nombre que queramos y aquí pongan mis entradas X0, X1 y mi salida Y0. Esas son las dos opciones que podemos tener. De hecho, esto lo puedo decir que lo empuje aquí para que lo coloque aquí abajo de mi árbol de programa. Para tenerlo a la mano. Voy a hacer esta parte un poquito más grande para que lo podamos ver mejor. Aquí tenemos en la fuente, puedo usar una fuente más grande para que esto esté más grande. Aquí en View, Font. Tengamos aquí los datos más grandes en pantallas pequeñas, no se alcanza a ver. Aquí. Ya tenemos X0, X1 y Y0. Entonces ya aquí yo habilito, doy doble clic con dice off, le voy a poner estado 1, X1 o aquí, y entonces ya se activa Y0. Entonces ya puedo, ya sea que seleccione el control directamente de la variable o inmutable. Entonces si hacemos la tabla, vamos a regresar a 0, 0, 0, da 0, 0 y 1, 1, da 0, y 1 y 0, 0, pero 1 con 1 me da 1. Entonces se cumple esa función. Si yo quisiera conectarlo a mi PLC, me conecto en la PLC, aquí en la parte PLC, voy a primero pues a apagar mi simulación y le voy a poner en línea.
¿Cómo me voy a conectar con mi PLC? Bueno, en este caso mi PLC está por Ethernet, 192.168.141. Aquí ya nomás le sigue editar, le pongo la IP de mi PLC, pongo OK. ¿Quiere cargar mi programa? Claro que sí. Quiero este nuevo programa. Y ya cargo mi programa, solo tengo que igual ponerle Run PLC. Bien, aquí en la parte derecha de abajo tenemos aquí el simulador. Entonces yo le activo 00, me da 0, 1 0 0, 1 1 0, entonces se me fueron los dos, y 1 1 me activa mi salida. Igual lo podemos ver aquí en la parte del programa. Bien, mi siguiente compuerta es la compuerta OR. La compuerta OR se puede interpretar como dos interruptores en paralelo. Tenemos X0 y X1 en paralelo. Si entra la corriente o el voltaje por X0, activa Y0. Si entra por X1 también, por esta unión. Y si entra por X0 y X1, los dos al mismo tiempo, es igual, ¿no? También se va a activar. Entonces, como aquí dice mi tabla de verdad, solo cuando los dos estén apagados no va a haber alimentación. Porque ya esté encendido va a haber alimentación. Entonces podemos decir que mi compuerta OR sea cuando A está encendida o B está encendida, mi salida Q va a encender. Bien, entonces aquí tenemos esta parte, vamos a meterla a nuestro PLC. Cambiar aquí el input ladder. Voy a borrar, primero hay que parar nuestro PLC. Ya estamos en línea o simulando. Esta línea la voy a dejar normal. Y con estas líneas, yo coloco una línea sobre un componente para colocar mi X1 en paralelo. Bien, con esta línea, la vertical, yo coloco líneas verticales para colocar en paralelo. Y listo, ya tengo mi X0 y mi X1, cualquiera que se alimente va a funcionar listo. Otra vez corro mi PLC. Y veamos aquí en la cámara. Cualquiera que sean los dos apagados, mi salida está apagada. Pero si yo enciendo X1, está encendido. Si enciendo los dos, va a estar encendido. Si enciendo X0, se va a apagar. Entonces, cualquier entrada, cualquier salida que se active, incluso las dos, va a activar mi salida. X0, X1, X0, X1. Voy a ver tanto aquí en el software como en la parte de mi PLC. Bien, la siguiente variable o la siguiente operación lógica es la compuerta NOT. La compuerta NOT es una simple negación. Entonces, si yo enciendo X0, mi Y0 se apaga. Si yo me apago mi X0, mi Y se va a encender. Entonces, ahí tenemos tres maneras de identificarla dependiendo el programa. El diseñador quiere el programa en escalera. Si tiene las funciones, podemos hacerla de tres maneras. La primera pues, es utilizando una salida negada. La segunda es utilizando una entrada negada. Y la tercera es una negación de la operación. Son las tres maneras de negar: por salida, por entrada o negando la operación. Vamos a hacer las tres maneras. De igual manera, para no hacer aquí la parte de esas, voy a poner X0, Y0, X1, Y1 y X1, Y1. O sea, en tres estados diferentes para que podamos ver que hace lo mismo en cualquiera de las tres. Bien, voy a borrar esta parte. Puedo hacer con la palabra con delay. Aquí me está diciendo que debo parar el PLC. Recordemos siempre para el PLC hacer alguna modificación. Voy a borrar esta línea. Y voy a colocar, voy a negar mi Y0. Para negarlo podemos poner aquí directamente la salida negada, o dando el doble clic a la variable, aquí podemos cambiarla como nosotros queramos. Bien, entonces aquí ya tenemos X0. Vamos a usar X1, pero negado, hemos dicho.
Vamos agregándolo de acá. Con mi salida Y1. Y1. Y voy a poner una normal, una X2. Con mi salida normal Y2. Pero negando toda la función, que es esta parte que dice I de invert. Selecciono la I, la coloco en la siguiente variable y listo. Entonces es decir que lo que tenga aquí lo va a negar. Entonces son las tres maneras de tener mi not. Entonces corre PLC. Vamos aquí en la cámara. De hecho ahorita los tres están encendidos, apagados. Miren, mis tres salidas están encendidas. Si yo voy habilitando cada una, se van apagando mis salidas. Fíjense cómo aquí da si la función se cumple, y aquí es el estado de mis salidas, que aquí podemos verlo en mi variable. Igual podemos poner aquí x0, x1, x0 y y0. Vamos a mejor aquí abajo poner otra vez x0, de un lado también y0, y1, para tener aquí también la parte de aquí abajo. x0, x1, x2. Todas están apagadas y están encendidas. Aquí lo más estoy diciendo cuál está cumpliendo. Está cumpliendo nada más esta parte, pero como esta es la única que se está cumpliendo, por eso están siendo mi Y1. Y aquí también esta se está cumpliendo y esta se está cumpliendo, o sea, están las salidas encendidas, ¿no? Entonces son tres maneras de poner mi not. La siguiente compuerta es la compuerta NAND. La compuerta NAND es una AND negada. Entonces habíamos dicho que la AND son dos entradas en serie, X0 con X1, pero negando la salida. Entonces si negamos la salida, pues aquí podemos directamente tener un relevador, una salida de bobina inversa, o podemos invertir esas dos señales de entrada. Entonces si en esta parte tengo que solo cuando los dos sean 1 me va a dar 0. Entonces aquí en cualquiera me va a dar 1, a excepción cuando los dos estén conectados o los dos estén en 1 me va a dar un 0. Vamos haciéndolo en nuestro programa. Borramos esta línea. Y pues vamos aquí con borrar y apagar su PLC primero. Vamos a poner X0, X1, pero negando Y0, así ya lo tenemos así, lo vamos a dejar. Y en esta opción va a ser X0, igual puedo borrar esta línea, copio la línea con copy y control B, control C, control V, y esta la convierto en una normal. Pero vamos a negar la línea. Y son las dos opciones que hay. Esta la voy a cortar para que solo... Perdón, voy a cortar la línea. Aseguro de borrar así. La voy a cortar para hacer primero esta prueba y después la otra, o además hacemos el cambio acá. Corro esto en mi PLC. Compartir la cámara. Y en este caso están encendidas. Cuando los dos 0, 0 encendidos. 0, 1 sigue encendida la salida. 1, 0 sigue encendida la salida. Y solo cuando los dos estén en 1 me la apaga. Haciendo la otra parte. Bueno, aquí yo puedo invertir esta parte o borrar y pegar la que había cortado. Entonces la otra es negar la línea. Vamos a correr el PLC. Entonces tengo que 1, 1 me la apaga, pero en cualquier estado va a dar una encendida. Los dos unos a 1, solo cuando los dos estén encendidos me la va a apagar.
La siguiente compuerta es la OR invertida o NOR. De igual manera, pues hemos dicho que la OR son dos compuertas o dos entradas en paralelo. Es igual, aquí vamos a tener dos en paralelo, pero ya sea negando otra vez la salida o negando la línea de entrada. Negando la línea. Entonces es similar a lo que hicimos en la NAND, pero con la OR negada. Pasamos a nuestro software. Vamos a sacar esta línea. Vamos a empezar una nueva línea, utilizar la que ya tenemos. Y aquí hemos dicho que es una opción, es en paralelo, pero la Y va a ser negada mi salida. Y vamos a escoger que la quiero negada. Con Enter, listo. Entonces ya tengo aquí mi NAND. La corro y veo en mi cámara. Ok, va a estar. ¿Qué me dice? Me dice que cuando es 0, 0, me va a estar encendidas. O sea, como ahorita, que están los 12 apagados, se me enciende mi salida. Cualquier otra acción, se va a apagar mi salida. Viendo, cualquiera opción, mi salida está apagada. Solo cuando los dos estén apagados, mi salida enciende. Entonces tenemos nuestra NAND. La siguiente compuerta es la XOR. Aquí ya cambian un poco las cosas. Aquí ya no tenemos una lógica de AND, una lógica de OR. Ya que tenemos una compuerta, esa compuerta es la suma aritmética. ¿Por qué es una suma aritmética? Al contrario de la suma, que es la OR, que es 1 más 1, así cualquiera que sea un 1 me va a dar un 1. Aquí la XOR es una suma aritmética porque si yo hago una suma matemática, 0 más 0 me da 0, 0 más 1 me da un 1, 1 más 0 es 1 y 1 más 1 es 0 y llevamos 1. O sea, sería 10, 1, 0. Es decir, no 10, es 1, 0. Entonces, esta da 0, por eso es la suma aritmética. Si esa la coloco con una AND, entonces ya podría tener aquí mi salida del siguiente bit, que es una operación matemática. Pero entonces aquí en resumen, yo quiero que cuando sean iguales, perdón, cuando sean diferentes, me dé un 1, y cuando sean iguales me dé un 0. ¿Cómo logro esa parte? Podemos así, aquí empezar a utilizar la lógica de utilizar los mapas. Mapas de Carnot, se llama esta parte, nos vamos poniendo la lógica que hemos de tener. Hacemos un diagrama de tiempo y vamos triangulando la lógica para obtener nuestra tabla de verdad. Igual podemos hacerlo similar. Utilicé mi tabla de una XOR. Voy a tomar cuándo se va a cumplir la función o cuándo voy a tener un 1. Se va a cumplir cuando 0 o 1. Pero A sea 0, B sea 1. Y también cuando A sea 1 y B sea 0. Entonces yo estas partes las paso en una escalera, en una línea, en un escalón. Pero teniendo aquí la negada, los ceros los voy a negar y los 1 los voy a poner normal. Entonces si aquí tengo x0, un 0, x1 normalmente abierto y la otra x0 normalmente abierto y x1 normalmente cerrado para que se cumpla esta función y las empiezo a unir con una OR o en paralelo. Entonces esta lógica, ya con eso tengo mi compuerta XOR. Vamos probándolo en el programa. Entonces voy a borrar esta parte para mi PLC. Esta X borrar la línea y tengo que x0
y tengo x1 pero negado. Otra vez tengo x0 negado y x1 normal. Este es x0, corregirlo. Los tengo mi x0, mi x1 y mi segunda parte y los junto en par. Y mi salida va a ser normal. Y es 0 normal. Listo. Entonces, corremos nuestro PLC. Vamos a ver nuestra cámara. Entonces me dice que cuando los dos sean diferentes, me va a dar un 1. 0 con 0 me da 0. Diferente, enciende. 1, 0. 0, 1, igual, pero 1 y 1 apagado. Entonces eso me dice cuando son diferentes, se cumple la tabla de verdad. La siguiente compuerta es la XNOR. Bueno, la XNOR es una XOR negada, una XOR invertida. Podríamos utilizar la misma XOR, pero negando mi salida. O haciendo también el uso de las tablas. Yo aquí digo que quiero que cuando los dos estén encendidos o los dos estén apagados, me encienda mi salida. Si yo lo uso aquí en la lógica, ¿cuáles son las entradas que están encendidas? Tanto esas dos, la primera y la última, que se cumple con 0 y 0 y 1 y 1. Entonces voy a colocar los de 0 como invertidos, que habíamos comentado, y los 1 normalmente abiertos. Entonces esta es mi tabla de verdad para que se cumpla esta función. Lo colocamos aquí. Entonces me decía que todos son invertidos al inicio y al final todos normalmente abiertos. Corremos nuestro PLC y aquí al contrario me dice que cuando los dos estén iguales me va a encender mi salida. En este caso los dos son apagados, me enciende mi salida. Los dos están apagados, me enciende mi salida. Los dos están encendidos, me enciende mi salida. Pero si son diferentes, mi salida está apagada. Entonces ya se cumple mi tabla de verdad. ¿Qué pasa si yo agarro cualquier otra compuerta y quiero hacer lo mismo? Pues se puede. Si esta parte se cumple, ¿no? Aquí exactamente es un 1 cuando los dos son encendidos, que es lo que coloqué aquí nada más. En una AND. En una OR yo podría colocar cuando sea 0, 1, cuando sea 1, 0 o cualquiera de 1, 1, 1. Esto también lo podría pasar en 3 líneas, que sería la misma función esta parte. Vamos haciendo esta nada más de esta OR para que quede que esto lo podemos tomar cuando se cumplan, cuando tengamos los unos, ponerlos como líneas para que cumpla nuestra lógica. Entonces vamos haciendo esta OR. Me dice que cualquier función, a excepción de los dos apagadas. Regresamos aquí a mi programa. Mi controller. Entonces me dice que cuando 0 y 0 va a estar apagada, pero cuando esté 0 y 1 va a estar encendida. Cuando esté 1 y 0, entonces este va a estar negado y este va a estar apagado. Y cuando esté 1 y 1, entonces los dos van a estar aquí encendidos. Con otra voy a poner que eso, ¿no? X0 y X. Entonces aquí tengo esta lógica: 0, 1, 1, 0, 1, 1.
Pues los ceros son invertidos y los 1 son normalmente abiertos. Entonces corro aquí mi PLC. Y entonces mi entrada dice que con cualquier cambio, cuando estén apagados los dos de la cámara, va a estar apagado mi equipo. Ok, aquí me faltó, pero este debe ser invertido. Los puse al revés. Es 0, 1. Este es normal y este es se me pone al revés. Ok, ahí está. Vamos a PLC. Y vemos que cuando los dos estén apagados, me da 0. 1, 0. Se cumple esta línea. Se cumple esta línea. Se cumple esta línea. Entonces aquí tengo esa lógica de mi tabla, pero no colocando directamente la compuerta, sino ya utilizando la lógica de escalera. Bien, eso ha sido todo de mi parte. Creo que con esta resumen de lo que son las compuertas lógicas y cómo utilizarlas en el diagrama de escalera nos sirva ya para hacer nuestros proyectos un poco más complicados, o si estamos empezando a hacer nuestros proyectos, le agarramos rápido el hilo a la programación en escalera. Recuerda, pues pueden ahí conseguir el WinProLader de manera gratuita para hacer estas pruebas y cualquier prueba de utilizar todas las funciones que tiene el PLC sin costo alguno, lo pueden utilizar. Si saben dudas y preguntas, vamos a tener una sesión en vivo para hacer esa clase de preguntas. Y también, si digamos no alcancé a hacer la duda o la pregunta porque estoy viendo el webinario grabado, hay que fijar cuándo tenemos otros webinarios en vivo y ahí pueden hacer sus preguntas, ya sea de este webinario o de pasados webinarios. Con gusto vamos a estar resolviéndolos, cualquier duda que sea en esta serie de webinarios. De igual manera, aquí les dejo los datos, si quieren contactarnos, nuestro correo electrónico, nuestro WhatsApp y también en nuestras páginas web tienen lo que son el chat en línea, también ahí pueden hacer dudas y dudas para hacer sus respuestas. Podemos hacerle dudas, preguntas, cualquier proyecto que tengan, con gusto podemos asesorarlos. Bien, gracias por ver otro de nuestros webinarios. Estar atentos a próximos webinarios en nuestras redes sociales. Un gran saludo y hasta luego. Nos vemos en nuestra sesión de dudas y preguntas.